¿Por qué es importante que un perito, cuando va a juicio oral, cuente con una acreditación específica para declarar como perito en juicio oral? Durante un procedimiento penal, específicamente durante un juicio oral, pueden ir a declarar peritos sobre un conocimiento científico específico que tengan. Pero eso no es suficiente, no es suficiente que se acredite que el perito estudió la materia sobre la cual va a declarar. Es decir, si un criminalística de campo o algún psicólogo va y declara a juicio, tiene que acreditar ante el tribunal, y es obligación de las partes que acreditemos que el perito que va a ir a declarar cuenta con una autorización específica para declarar sobre los temas técnicos que va a ir a relatar a juicio. Bueno, bajo esa premisa, vamos a poner un ejemplo de un juicio en el cual a mí me tocó intervenir y en donde en este juicio se logró desacreditar la pericial o una pericial en materia de psicología porque la perito no contaba con una autorización vigente para realizar o para practicar este tipo de dictámenes. ¿Cuál es el contexto de este asunto? El contexto es que se le acusaba a mi cliente de haber cometido un delito de abuso sexual y generalmente este tipo de delitos es difícil probarlos. ¿Por qué? Bueno, pues porque esos son difíciles de probar, porque generalmente se cometen sin presencia de ningún testigo y entonces es difícil que el dicho de las víctimas se vea corroborado con otros medios de prueba. Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, se le practican periciales a las víctimas para saber si existe una afectación psicológica y si esa afectación psicológica es coincidente con datos de haber sufrido un delito de naturaleza sexual. Bueno, ¿qué sucedió en este asunto? Cuando yo me encontraba realizando el contrainterrogatorio a la perito, casi al finalizar surgieron dos temas muy importantes. El primero, si la perito había recabado consentimiento informado al momento de realizar la pericial, tanto a la víctima como a su mamá. Era una niña menor de edad, era una adolescente, y entonces se cuestionó si efectivamente ese consentimiento informado existía dentro de la carpeta de investigación. Vamos a ver la audiencia en concreto. Entonces estamos hablando de que al momento que usted realiza la pericial era una menor de edad. ¿Es así? Sí. Y en la pericial aparece el consentimiento informado de la menor. Lo refiero, pero cuando gusten No, pueden contar con él. no, pero ahí en la pericial usted no lo anexó. No. ¿Y el consentimiento informado de la mamá de la menor? No. Tampoco. Primer tema importante que podemos ver de lo que se le pregunta a la perito y lo que nos contesta. Primero, la testigo o la perito nos dice que ella refirió, es decir, que escribió que se había recabado el consentimiento informado, pero en ningún momento lo anexó. Y vemos cómo al final de cuentas la perito sabe hacia qué camino voy a ir. Por eso ella misma me contestó en este caso que en cualquier momento que yo deseaba verlo, lo podía ver. Pero estamos en la etapa de juicio oral, es decir, toda esa información debió haberse recabado por el Ministerio Público desde antes, de manera que cuando lleguemos al juicio oral, esa información ya tiene que estar en la carpeta de investigación para que yo como defensor o para que los defensores podamos constatar que en efecto se recabó ese consentimiento informado. Entonces, al final de cuentas, al no existir ese consentimiento informado agregado a la pericial, con ello puede ponerse en duda que en primer momento, en efecto, ese consentimiento informado existió tanto a la víctima como a su madre. Segunda cuestión importante, la autorización de perito. ¿Qué fue lo que sucedió en este tema en concreto? Yo le pregunté a la perito si contaba con autorización y la perito directamente no me dijo que no contaba, es decir, no me aceptó, no me confesó de alguna manera que no contaba con la autorización de perito. ¿Qué fue lo que me dijo? Al contrario de eso, pudimos percibir o vamos a ver que la perito se comportó de manera reacia. No aceptaba que no tenía una autorización, sino nos dijo que su autorización estaba en proceso de validación y que a ella la validaba la Fiscalía General del Estado, en este caso de Chihuahua. Vamos a ver el video. La autorización de perito, ¿usted la agregó a su petición? En ese momento estaba en trámite la actualización. Aquí no estaba actualizado. Estaba en trámite ya la actualización, entonces... Sí, pero si estaba en trámite, no estaba vigente la que usted tenía en ese momento. Como estaba en proceso, me resguarda lo que es la Fiscalía General del Estado para poder realizar mi No, trámite. pero nada más contéstame sí o no.
¿Estaba vigente, sí o no? Pues es que no sabría decirlo porque como estaba en proceso, se continúa. Entonces no sabes si estaba vigente al momento de que usted hizo la pericia. ¿Se considera que sí está vigente? ¿Cuándo perdía la vigencia su autorización? No recuerdo exactamente. No recuerdo. Y entonces, ¿el tema cuál es aquí? Número uno, no sabemos si había una autorización por parte del adolescente ni de su mamá para la práctica de la pericial. Y número dos, y más importante, no estaba vigente la autorización que tenía la perito para la práctica de este tipo de periciales tan importantes y tan trascendentales dentro de un procedimiento penal mexicano. Y al final de cuentas vemos que la perito no acepta de alguna manera de forma directa que no estaba su autorización vigente, pero de la totalidad de las preguntas y las respuestas que le hago y que me contesta, podemos concluir que en efecto no estaba vigente. Y entonces, al momento de realizar la pericial a la adolescente, no sabemos si contaba con las credenciales suficientes o mínimas para la práctica de este tipo de dictámenes periciales. ¿Y por qué es importante? Porque si al final de cuentas son delitos de índole sexual en donde no contamos con prueba directa, más allá de lo que nos diga la víctima, y si hay una afectación psicológica a la víctima, dado esta afectación psicológica, únicamente podríamos concluir que existe si hay una prueba pericial que se le practica, pero ¿qué pasa si esa prueba pericial que se le practicó, la persona que la realizó no contaba con las credenciales suficientes? Entonces ahí podríamos poner en duda, como así fue, que la pericial fue válida o que las conclusiones a las cuales arribó la perito son creíbles y son objetivas. Porque independientemente que la perito no me haya aceptado de alguna manera que no contaba con autorización, viene la resolución del juez y fíjense bien lo que resuelve el juez en este sentido. El juez dice, además, la perito fue puntual en establecer que su autorización de perito se encontraba en trámite de actualización ante la autoridad correspondiente, es decir, no se encontraba facultada para expedir un dictamen pericial. Además, indicó que el consentimiento informado respecto a la niña víctima y su madre no se encontraba plasmado en la pericial respectiva, siendo estas situaciones que evidentemente merman en demasía el valor probatorio que debió haberse otorgado o que se le otorgó en ese momento. Ahora, sobre este tema en particular, el asunto naturalmente se fue a apelación y el magistrado en apelación sobre este tema en particular resolvió lo siguiente. En segundo lugar, durante el contrainterrogatorio, la propia perito reconoció no contar con autorización oficial vigente al momento de elaborar el informe. Esta admisión implica que actuó sin la debida acreditación legal para desempeñar funciones periciales, lo cual invalida no solo su participación formal en el proceso, sino también el valor del informe presentado. Y nos dice el magistrado, no se trata de un simple defecto de forma, sino de una ausencia total de legitimación profesional que compromete la legalidad y la autenticidad del acto procesal. Bueno, y de todo este video, ¿cuál es la conclusión? Es indispensable que si somos fiscales o asesores jurídicos, nos cercioremos si la autorización de nuestro perito está vigente o si como defensores, si la autorización del perito que va a declarar de un tema tan importante se encuentra vigente. Y esto va a repercutir, como ya lo vimos, en el resultado de un fallo que pudiera ser condenatorio o absolutorio.